Muchas gracias. Ahí me pueden confirmar, por favor, si se escucha y se ve mi pantalla. Correcto, la escuchamos y estamos visualizando la pantalla. Y está. Pues agradezco enormemente la invitación para participar en este magno evento. El tema, como ya lo mencionaron, pues tiene que ver con enfermedad renal crónica, que es el tema de mi especialidad. Este es el contenido de la presentación. Vamos a revisar algunos puntos importantes. Primero que nada, pues, ¿qué es adherencia terapéutica? Que hay como problemas para entender a qué se refiere este concepto. Hay tipos y modelos teóricos que van a explicar la adherencia terapéutica. También vamos a mencionar un poco sobre ellos, los factores relacionados que están interviniendo, los instrumentos para medir adherencia o evaluar adherencia terapéutica, por qué es importante, algunos de los beneficios, estrategias de intervención que en el campo de actuación de enfermería sería muy importante, no solamente que nosotros evaluáramos el fenómeno, sino que también pudiéramos intervenir a través del cuidado de enfermería. Algunas reflexiones finales y mensajes fundamentales de un documento que más adelante les voy a mencionar. ¿Qué es adherencia terapéutica? En el 2004 la OMS la define como el grado de conducta de una persona en relación con varios aspectos como son la toma de la medicación, el seguimiento de una dieta y la modificación de hábitos de vida. Todos ellos se deben de corresponder con las recomendaciones que hace el profesional de la salud. Si estas dos se alinean, lo que está haciendo el paciente o la persona, esta conducta, se alinea a las recomendaciones, en ese momento estamos teniendo una adherencia terapéutica como tal. Hay, hay pues uso de este otro concepto que es cumplimiento, que a veces se confunde con adherencia. La principal diferencia es que cumplimiento es una conducta meramente pasiva. Cuando decimos es que el paciente no cumple con las recomendaciones, estamos responsabilizando 100% al paciente de los malos resultados o de las complicaciones que ya se presentaron en ese momento. Cuando hablamos de adherencia, es un concepto todavía más amplio y a diferencia de cumplimiento, este ya denota una participación activa, tanto del paciente como del profesional de la salud. Y aquí, pues, es una toma de decisiones compartidas. El paciente da su punto de vista, el profesional sanitario lo escucha y adecúa las recomendaciones o la prescripción que vaya a dar a ese paciente en ese momento. Entonces, aquí la responsabilidad no es solamente del paciente, sino que también es del profesional sanitario en cuestión. El concepto pues ha tenido una evolución, no es de un día para otro, como ustedes bien lo saben. En 1976 se hablaba mucho de este concepto de cumplimiento. Haines y Sackett, los pioneros en este tema. Poco a poco pues fue evolucionando a lo largo del tiempo para llegar a estudiar la conducta como un proceso complejo en donde hay un componente que tiene que ver con la persona, con el paciente, uno que tiene que ver con la conducta y un componente que tiene que ver con la relación entre profesional sanitario y paciente, que en muchos artículos ya publicados en la literatura pues se menciona que también la relación médico-paciente puede llegar a ser fundamental para los resultados que tengamos en salud. Llegamos a este concepto que, como ya les mencioné, adherencia como un proceso dinámico que requiere un enfoque integrador, en donde no solamente va a participar el médico, la enfermera, sino todo el equipo multidisciplinario para que nosotros podamos observar que el paciente en verdad tiene esa adherencia terapéutica que nosotros anhelamos. Hay diferentes tipos, hay una adherencia intencionada. Yo sé que tengo diabetes, sé que tengo hipertensión y decido de manera deliberada por voluntad propia, por decisión propia o por algunas creencias que estén interviniendo,
no aplicarme insulina, no tomar los antihipertensivos, porque pues ya he escuchado que la insulina me puede dejar ciega, que los antihipertensivos me pueden ocasionar un infarto o alguna otra cosa. Entonces, yo como tal decido no tomar mis medicamentos y ahí hablamos de una adherencia intencionada. No intencionada, principalmente en los adultos mayores que tienen cierto grado de dependencia y pérdida de la autonomía, que ya tienen alteración en los procesos mentales, en la memoria como tal. Entonces, estos pacientes olvidan completamente la toma de sus medicamentos, los horarios, e incluso los cuidados que tienen que llevar en cierto momento. Y hablamos de una adherencia mixta en donde hay momentos en los que hay falta de motivación, otros en donde hay negación de la enfermedad, del tratamiento, y como tal, pues en este tipo de adherencia no hablamos de un proceso de manera ideal. Hay modelos teóricos que van a explicar la adherencia, como ya lo mencioné. Hay pues diferentes teorías, modelos que también ya están publicados y que nos ayudan para entender cómo se da este proceso y entenderlo de la manera en la que nosotros podamos identificar las partes y poder intervenir. Entonces está, por mencionar algunos ejemplos, el modelo de creencias en salud, la teoría de la acción racionada, el modelo de autorregulación. Hay otro modelo de aptitudes de información, motivación, comportamiento. Y el último que les coloco en esta diapositiva es el modelo de etapas de cambio de hábitos. Como se ve en la ilustración de abajo, se menciona este modelo que hay 5 etapas de cambio de hábitos. Una persona puede estar en precontemplación, en donde ni siquiera considera que es necesario hacer un cambio de hábitos, de bajar de peso, de hacer ejercicio. Y cuando ya estamos en la etapa de contemplación, que es el salto a la segunda etapa, la persona ya se empieza a cuestionar. ¿Es necesario que yo haga ejercicio? ¿Es necesario que yo cambie mi alimentación? ¿Mi cuerpo lo necesita? En la tercera etapa de preparación, ya con esa conciencia de que es necesario hacer un cambio en nuestros hábitos, la persona empieza a preguntar cómo lo puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son los menús que puede seguir? ¿Cuáles son las rutinas de actividad física que puede llevar a cabo? ¿O cuáles son los cambios en el estilo de vida que es necesario que realice en ese momento? En la cuarta etapa, que es de acción, ya vemos a los pacientes que se aplican. Ya vemos que bajan de peso, ya vemos que pues están llevando una dieta adecuada o que ya hicieron cambios en el estilo de vida. El objetivo es llegar a la quinta etapa, que es mantenimiento, en donde ya se consolidó el cambio, ya está el hábito como tal, pero es importante también tener en cuenta que cuando llegamos a mantenimiento puede haber recaídas. El paciente puede caer nuevamente a precontemplación y de ahí ir escalando otra vez para llegar a mantenimiento. Esta modelo menciona que incluso el hábito se consolida en un periodo de 2 años. Entonces es muy, muy amplio. Y lo vemos en nosotros, ¿no? Cuando queremos, o a inicio de año, que en enero empezamos con los propósitos del año y que queremos hacer ejercicio y que queremos hacer esto y lo otro, pues la motivación nos dura, yo creo que 6 meses máximo, y después, pues se nos olvidó. Ya no lo tomamos en cuenta hasta que llega nuevamente el año siguiente y empezamos como a hacer esa revisión de nuestra vida y qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, ustedes ya pudieron identificar en qué etapa están dependiendo del hábito en cuestión y con las prácticas, con el contacto que han tenido con sus pacientes, en qué etapa estuvo mi paciente en ese contacto, en esa entrevista que tuve con él, qué información me dio y en qué etapa lo voy a ubicar. Entonces, esta etapa, este modelo a mí me gusta mucho porque dependiendo de la etapa en la que encontremos a nuestros pacientes, nos va diciendo cuáles son las estrategias de intervención que podemos aplicar. En la etapa de precontemplación es más como hacer conciencia de la enfermedad, de que el paciente entienda a qué se refiere una diabetes descontrolada, cuál es la etiología de una hipertensión arterial. Y en la etapa de mantenimiento, pues son como más intervenciones como para consolidar el cambio. Como les digo, es todo un mundo que encontramos en la literatura de modelos o teorías que explican cómo se da este fenómeno de adherencia terapéutica, porque pues no es nada sencillo. Encontramos también en la revisión dimensiones de la adherencia terapéutica, también descritas ampliamente por la OMS. Aquí, pues,
como vemos en el esquema, hay factores relacionados con el paciente y eso está claro, pero no son los únicos. Nuestro paciente no es completamente responsable de que no haya una correcta adherencia terapéutica. Hay factores relacionados con el tratamiento. Ustedes lo saben, los pacientes con enfermedades crónicas, los tratamientos son complejos, los pacientes tienen polifarmacia, eh, es difícil seguir las indicaciones o tan solo leer una receta médica, ¿no? Que luego se nos acercan los pacientes y nos preguntan, ¿qué dice aquí? O sea, ya desde ahí son factores relacionados con el tratamiento. Factores socioeconómicos dependiendo del contexto en el que esté ubicado nuestro paciente, porque pues en el hospital en donde yo laboro, la mayoría de nuestros pacientes tiene un nivel socioeconómico medio bajo. Entonces, estos factores también van influyendo poco a poco en el acceso a los medicamentos, en el acceso a los alimentos, en el acceso a espacios deportivos en donde ellos pudieran hacer actividad física de una manera segura. En fin, son varios factores. Factores relacionados con el sistema o con el equipo de asistencia sanitaria y nos ha pasado y lo hemos visto y hemos sido también víctimas del sistema en donde pues ya no hay medicamentos, no puedo surtir la receta porque pues se acabaron, no hay insumos, estoy hospitalizada y probablemente pues necesito yo una cirugía, pero pues tampoco está el material necesario en el hospital, entonces se cancelan todos esos procedimientos y son factores que también van jugando en contra por último, los factores relacionados con la enfermedad, que al ser enfermedad renal, al ser una enfermedad crónica como tal, pues hay cierta cronicidad y evolución de la patología por sí misma, que no podemos nosotros, podemos ir limitando el desarrollo de las complicaciones o hacer que se presenten de manera más tardía, pero sabemos cuál es el desenlace en una historia natural de la enfermedad, de diabetes, de hipertensión o de enfermedad renal. Estos son factores que ya están descritos en población general, que si se dan cuenta, pues son los mismos factores que describe la Organización Mundial de la Salud. En otras palabras, palabras más, palabras menos. Debajo en viñetas están algunos ejemplos de estos factores que ya pues también he mencionado en la diapositiva anterior. En cuestión del paciente, en la edad del paciente, los que son más añosos, los hombres, presentan más problemas de adherencia terapéutica, aquellos que tengan problemas psicológicos, que también pues ya por sentido común, ¿no? Un paciente que tiene depresión, ansiedad, estrés, pues es un paciente que está más susceptible a tener menor adherencia terapéutica. Y llegamos a este otro esquema, que son las dimensiones de adherencia adaptada por la OMS, pero ahora para personas en hemodiálisis o personas que ya tienen alguna enfermedad renal, como para hacer más específico el contexto y el estudio de esos factores relacionados a la adherencia terapéutica en este grupo de pacientes y como tal, pues también en otras patologías se han descrito este tipo de esquemas para que nos ayuden a intervenir de una manera más eficaz. En factores socioeconómicos, como ya lo mencioné, las redes de apoyo, el acceso al sistema de salud, los medicamentos con precios elevados. Aquí les comento que en la unidad en donde yo estoy se hace el trasplante renal para el paciente que tiene enfermedad renal crónica. Cuando se accede al trasplante renal, se dice que el paciente pues accede a la mejor terapia disponible, la que le ofrece una mayor calidad de vida y la que incluso sería menos costosa. Pero en el camino vemos que pues el paciente necesita tomar medicamentos inmunosupresores para mantener su sistema inmune deprimido, como lo dice el nombre del medicamento, para que no haya un rechazo del injerto que se le ha colocado, del injerto renal durante el trasplante. Entonces, estos medicamentos no cuestan 3 pesos, son muy costosos y el paciente los tiene que tomar de por vida o mientras esté con el injerto funcional. En el momento en el que el paciente lo suspende porque pues no consiguió el medicamento, porque no tuvo el dinero, porque estaba demasiado caro, en ese momento los pacientes no se ingresan porque ya presentaron alguna disfunción de injerto, un rechazo de injerto renal, algún proceso infeccioso,
y algunas otras complicaciones. Entonces, pues eso también interviene de manera importante. La falta de adherencia, los factores relacionados con el paciente, la falta de conocimiento de la enfermedad y del tratamiento, cuando el paciente no conoce, por ejemplo, la importancia de la administración de insulina y que él tiene una diabetes mellitus descontrolada, pues ahí ya es, pues desde el principio un foco rojo, porque el paciente, por más que le indiques insulina y por más que le transcribas la indicación tal cual, si él no tiene el conocimiento sólido, pues entonces también nos hace falta una pieza de ese rompecabezas. No vamos a tener una adherencia de ese paciente o vamos a tener un paciente con problemas de adherencia. El hecho de que no reagende las citas, de que no se permanezca constante en las citas que se le dan de manera mensual, de manera bimensual con alguno de los especialistas, pues eso también influye. Y el hecho de que tenga falta de sintomatología. Aquí, una de las características de la enfermedad renal, tenemos 5 estadios. En los estadios más avanzados es cuando ya hay necesidad de una terapia de sustitución renal, como por ejemplo diálisis, hemodiálisis o un trasplante renal. Pero hasta que llegamos a esos últimos estadios es cuando puede haber alguna sintomatología que el paciente pueda fácilmente relacionar con que algo no está bien o con que probablemente tenga enfermedad renal. En los primeros estadios, desgraciadamente, no hay ninguna molestia, no hay ninguna queja. Por eso los pacientes pues también luego no creen que tienen la enfermedad o posponen por muchísimo tiempo el inicio de una terapia de sustitución renal hasta que ya nos llegan a muy malas condiciones en donde el pronóstico tiende a ser muy malo. Falta de adherencia en estos pacientes ahora relacionado con la terapia o el tratamiento farmacológico, cuando son tratamientos complejos que pues los pacientes fácil toman 5 medicamentos y ya me fui al mínimo. Máximo se andan tomando entre 15 y 20 medicamentos. Entre todas las complicaciones, patologías que se van agregando, esta polifarmacia también les impide como que seguir al pie de la letra las indicaciones y que no se les pase ninguna indicación, porque si a nosotros se nos pasa tomar un paracetamol, imagínense con estos pacientes que tienen medicamentos hasta horarios. Los efectos adversos que no los podemos evitar, están descritos en las fichas técnicas de los medicamentos, pero sí podemos informarle al paciente. Este medicamento pues puede causar esta molestia. Ante esta molestia, usted tiene que hacer esto, ¿sí? Este medicamento puede causar estreñimiento. Como ya sabemos que va a causar estreñimiento o riesgo de estreñimiento, hay que aumentar la cantidad de fibra. Hay que tomar más agua, hay que hacer más ejercicio, pero nosotros tener toda esa información ya a la mano para que podamos orientar a nuestros pacientes y decirles qué hacer si se les presenta algún efecto adverso y que también no abandonen el tratamiento farmacológico que a largo plazo pues nos va a condicionar una mala adherencia terapéutica. Y lo que también nos juega mucho a favor es que son tratamientos indefinidos. El paciente sabe que tiene diabetes, sabe que tiene hipertensión, sabe que tiene enfermedad renal, sabe que tiene alguna cardiopatía, etcétera, pero nos pregunta durante cuánto tiempo voy a tomar este medicamento y pues no le damos una fecha, no le damos un día, porque esto al ser crónico es muy impreciso y dependemos 100% del curso clínico de la enfermedad. Entonces esto debemos dejárselo bien claro al paciente porque ellos quieren tener respuestas para todo y cuando no las tienen, entonces tienden a desviarse de esas recomendaciones que nosotros les damos de manera muy clara. La falta de adherencia relacionada ahora con el sistema de salud, les comentaba, hay mucho investigado en cuanto a la relación profesional de la salud o médico o enfermera con paciente o con el usuario de los servicios de salud, que es otro concepto que también utilizamos. Y a veces subestimamos esta importancia de esta relación médico-paciente, enfermera-paciente o enfermero-paciente, y es muy importante. Cuando los pacientes se sienten cuidados, se sienten en confianza, se sienten escuchados, ellos tienden a cooperar más
Si ellos sienten que hay resistencia de nuestra parte, que no les ponemos atención, o esas consultas médicas en donde son de escritorio y ni siquiera tocan al paciente, ni siquiera lo voltean a ver a los ojos, crean un abismo completo entre el paciente y el profesional de la salud. Si ese abismo persiste, pues no vamos a tener ningún resultado positivo porque el paciente con muy pocas probabilidades de éxito va a poder cooperar en el tratamiento como tal y en su autocuidado, porque pues no tenemos una relación sólida. Y en cuanto a los horarios, pues lo mismo, ¿no? Tenemos horarios en donde se cargan los recursos humanos materiales y otros horarios en donde pues brillan por su ausencia o hay escasez de recursos humanos en enfermería, que también eso ya lo sabemos a nivel mundial, y hay una mala distribución, entonces pues son factores relacionados con el sistema que también es importante mencionar. Les mencionaba también que hay instrumentos para medir adherencia, que son esos cuestionarios, esas escalas, listas de cotejo, lo que ustedes quieran, que nos ayudan a evaluar cómo está nuestro paciente en términos de adherencia terapéutica o cómo está ese grado de coincidencia entre la conducta del paciente y las recomendaciones que le estamos dando nosotros como profesionales de la salud. Aquí es importante mencionar que no hay un estándar de oro, ¿sí? Esa es una de las limitaciones más grandes que tenemos en el estudio de la adherencia terapéutica. No puedo decir yo que con este cuestionario que vamos a aplicar de 20 preguntas, vamos a tener todas las respuestas que tengan que ver con la adherencia terapéutica de nuestro paciente. Eso sería lo ideal porque pues podríamos tener un punto sólido para partir en cuanto a nuestras estrategias de intervención, pero tenemos muchos cuestionarios, tenemos artículos que luego carecen de deficiencias o presentan deficiencias metodológicas. Entonces, la relevancia científica o la validez científica se resta y podemos hacer muy pocas comparaciones o estandarizaciones en todos los grupos de estudio, ¿no? El enfoque multimétodos nos menciona la literatura que es una estrategia que ha dado buenos resultados, es decir, que nosotros podamos aplicar un cuestionario que ya haya sido validado en nuestro medio, entrevistas que ya vayan de manera intencionada a evaluar cómo está la adherencia de nuestros pacientes, el conteo de tabletas que luego también tiende a ser una de las estrategias en los estudios publicados, que le pidas a los pacientes los blisters y empieces a contar cuántas tabletas se ha tomado, cuántas faltan y cotejarlo con la prescripción médica, ¿no? Hay sistemas de monitoreo electrónicos también en los países más desarrollados, en donde ya te dice si el paciente se tomó su medicamento, en donde les está recordando los horarios, incluso para que no se les olvide. Y una medida objetiva que es la que pues, nosotros aplicamos en nuestros estudios, porque pues, los pacientes son de trasplante renal y toman medicamentos inmunosupresores. En laboratorio se puede mandar la muestra de sangre en ayunas y antes de la toma del medicamento, 2 horas después, y medimos los niveles del inmunosupresor. Entonces, si el paciente se está tomando el medicamento, el nivel va a estar dentro del rango normal. Si no se lo está tomando, pues entonces el nivel va a estar subóptimo, no va a alcanzar el rango y esto se coteja con la historia clínica del paciente. Tal vez ya está hospitalizado porque tiene alguna complicación por rechazo de injerto, por ejemplo. Pero esas serían algunas de las herramientas con las que contamos si es que el enfoque es multimétodos y queremos medir adherencia terapéutica. Estos son algunos de los instrumentos, hay más, pero así están publicados en la literatura. Ustedes se pueden ir al cuestionario si es que les llama la atención y hay que checar si está validado en nuestro contexto y lo pueden utilizar. Esta parte de los cuestionarios, a mí en lo personal me gusta mucho porque son herramientas muy prácticas que puedes aplicar en el día a día y no lleva más de media hora o 1 hora aplicar las escalas, el cuestionario o la entrevista a nuestros pacientes. Y es mejor aplicar esto a no tener ni una sola información sobre la adherencia de nuestros pacientes. Y todo esto, pues igual registrarlo en nuestra hoja de enfermería
para que quede el antecedente y al momento de entregar el turno podamos decir a la compañera, al compañero que no recibe, que el paciente tiene problemas de adherencia terapéutica y que los factores están relacionados con el tratamiento, ¿no? O con nivel socioeconómico. Entonces, esto ya nos da, pues, también más información para el actuar de enfermería. Coloqué ahí en letras negritas y al final los parámetros bioquímicos o fisiológicos, que también por medio del laboratorio, mediciones que son más precisas, antropométricas, somatometría y demás, nos ayudan a correlacionar la información de cómo están saliendo los resultados de mis cuestionarios y cómo está nuestro paciente a nivel bioquímico o a nivel fisiológico. Pues bien, ya les hablé un poco de manera muy general sobre qué es adherencia terapéutica. Ahora, la siguiente interrogante, ¿por qué es importante estudiar adherencia terapéutica? Este ya se ha mencionado, ya se ha descrito que es un problema de gran impacto a nivel mundial. Es un problema oculto quizá o un problema que se ha invisibilizado, pero que está presente en todas las personas que tienen una enfermedad crónica, ¿sí? En los países desarrollados se menciona esta estadística que hay falta de adherencia terapéutica en las enfermedades crónicas y que esto oscila entre el 30 y el 60% por los diferentes cuestionarios o instrumentos que se han utilizado y en los diferentes contextos. Y también nos mencionan que esta cifra es más alta todavía en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué es importante también estudiar adherencia? Y específicamente aquí nos habla en esta infografía sobre adherencia farmacológica. En alguna de las estadísticas, esta es del 2020 del Colegio Americano de Cardiología, y aquí nos menciona las cifras, pues son muy contundentes, que 3 de 4 personas tienen problemas con la toma de su medicación, que 1 de cada 3 ingresos a hospitalización tienen que ver con los problemas de adherencia terapéutica. 125,000 muertes cada año en Estados Unidos por problemas de adherencia terapéutica. Y en cuanto a las condiciones crónicas y aquellas personas que requieren terapia farmacológica, pues los números, ¿no? De 133 millones, 157 millones en el 2020, el aumentó considerablemente. En cuanto al gasto en las instituciones de salud, alcanza hasta los 300 billones de dólares. Atender a un paciente que tiene problemas de adherencia terapéutica. Por ello, pues se considera prioritario debido a las consecuencias negativas que son fácilmente observables en nuestros hospitales, como los fracasos terapéuticos, el aumento en las tasas de hospitalización, el aumento en los costos sanitarios y no solamente pérdidas en cuanto al sistema, los costos en salud y demás, sino también afectación a nivel personal, porque al final de cuentas, quien vive todo este proceso es el mismo paciente y la familia que lo acompaña, ¿sí? Esa primer red de apoyo, pues también se ve afectada. Si el paciente ingresa una y otra vez a urgencias, hospitalización, si tiene una complicación y otra, pues probablemente eso implique más pérdida económica para la familia, que no vayan a trabajar por ir a cuidar al paciente. El hecho de estar cuidando a un paciente, de dormir en el hospital, de comer en el hospital, pues tampoco es costoso, ¿verdad? No es nada sencillo. Entonces, y pérdidas en lo social, porque pues obviamente son personas que son cada vez más jóvenes, alrededor de los 30, 40 años de edad, y que personas pues que son productivas en el medio laboral, si cursan con alguna enfermedad crónica, con días de hospitalización, con un periodo de recuperación, pues entonces dejan de ser productivas laboralmente hablando. Esto habla de los costos a nivel social. Es la primera causa de fracaso terapéutico, como ya lo mencioné. ¿A qué nos va a llevar esto? A que el equipo sanitario
decida intensificar los tratamientos o incluso realizar pruebas innecesarias que pueden poner en riesgo al paciente. ¿Sí? Siempre decimos que es mejor prevenir y que es más barato prevenir. Entonces, nos mantenemos en ese punto. Es más fácil que nosotros orientemos a nuestros pacientes, que controlemos todos estos factores que ya hemos identificado que están relacionados con problemas de adherencia terapéutica, a que tengamos un paciente ya en estado crítico, con más de una complicación y que necesite tratamientos todavía más costosos, todavía pruebas más costosas o exámenes incluso más costosos y que pues obviamente a la larga nos va a salir todavía más caro, ¿no? Las terapias de sustitución, una hemodiálisis, una sesión de hemodiálisis es costosa. El paciente necesita por lo menos 3 sesiones de hemodiálisis a la semana. Si ustedes hacen cuentas, 3 sesiones de hemodiálisis a la semana por 4 semanas del mes, por 10 años, 5 años que tenga el paciente en hemodiálisis, pues es un gasto fuerte para el bolsillo del paciente. Y en cuanto a trasplante renal, pues ya les dije también los costos de los medicamentos inmunosupresores que son exorbitantes. Otros resultados de la falta de adherencia terapéutica, el número de análisis de laboratorio que luego se hacen de manera innecesaria, el cambio en las dosis o en los tipos de los medicamentos, porque pues no te funciona te voy a dar este otro que es más efectivo y el paciente pues tiene que comprar otra caja de medicamentos. Los cambios en las pautas del tratamiento, los reingresos continuos a los servicios de urgencias, porque pues obviamente las complicaciones lo hacen ir a urgencias, las hospitalizaciones que son de manera recurrente, el deterioro de la salud del paciente o incluso la exacerbación de problemas emocionales. Tenemos a muchas personas que cursan con una enfermedad crónica y también con una comorbilidad a nivel de salud mental. Y se dispararon ahora en contingencia, en el periodo de pandemia. Muchas personas, o la mayoría de las personas que tenían estas condiciones crónicas, desarrollaron estrés, desarrollaron ansiedad y desarrollaron depresión. Y en casos severos, no clínicamente no relevantes, sino casos severos en donde ya necesitaban ayuda de otro tipo, más medicamentos para poder controlar esos estados de crisis y pues obviamente más comorbilidad emocional. En casos severos, la muerte de la persona, que ya sería el extremo, el fin último de estos problemas de adherencia terapéutica, cuando ya pues es imposible hacer algo. ¿Por qué es importante evaluarla? Aquí, esto ya también lo he mencionado, es una necesidad hoy en día, como ya les mencioné, es un fenómeno invisibilizado. Esta información, toda la información que nosotros recabemos a la hora de hacer la valoración, nos va a permitir planificar tratamientos efectivos, eficientes y que sean de calidad. En nuestro contexto mexicano, yo he mencionado que evaluar adherencia terapéutica y puede ser el contexto de cada uno de sus países. Es importante evaluar la adherencia terapéutica por el contexto epidemiológico que tenemos en México. Como ustedes sabrán, somos un país en donde ha habido aumento de sobrepeso, obesidad, de problemas de diabetes, hipertensión arterial y también padecimientos oncológicos. Entonces, todo esto va junto con pegado, es todo una serie de patologías que nos van a llevar a complicaciones cardiovasculares que pues pueden tener un pronóstico muy desfavorable para nuestros pacientes y esto es ya la punta del iceberg. Lo que está debajo pues serían todos estos problemas de adherencia que he mencionado, además de otras variables, claro. En la persona con enfermedad renal crónica, aquella persona que necesita una sesión de hemodiálisis, que necesita una diálisis peritoneal a través de un catéter en abdomen o un trasplante renal, pues el hecho de que la adherencia al tratamiento dialítico tanto la adherencia al tratamiento dialítico como la adherencia al tratamiento farmacológico van a tener un impacto directo en la supervivencia de la persona, ¿sí? Si el paciente
tiene un autocuidado efectivo, si sigue las recomendaciones, si no tiene problemas de adherencia, podemos asegurarle que la supervivencia a 5 o 10 años va a ser buena y que el desenlace de ese trasplante renal va a ser bueno y que si se mantiene en una terapia dialítica como hemodiálisis o diálisis peritoneal mientras está esperando un trasplante renal, si se cuida, pues el tiempo de espera puede no ser tan tormentoso, porque las complicaciones van a estar en teoría controladas. Pero todo es cuestión del enfoque que le dé enfermería. Beneficios en la intervención, pues mayor impacto en la salud de la población y si lo queremos ver en costos para las instituciones de salud, pues estos se disminuyen también drásticamente. El problema de adherencia terapéutica es multidisciplinario, no es únicamente de enfermería, no es únicamente de medicina ni de nutrición, es problema de todos. Entonces, así lo debemos reconocer todos los equipos multidisciplinarios en los contextos en donde nos encontremos. Si eso no está claro, los resultados pues no van a ser muy buenos. Existen factores de riesgo que son prevenibles y que son modificables. Entonces nosotros podemos apostar a eso, a enfocarnos en esos factores en donde podemos aumentar el autocuidado y brindar educación terapéutica a nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida. Hay 1001 estrategias de intervención, como ustedes se puedan imaginar, son bastantes. Aquí pues se han identificado incluso más de 200 variables relacionadas con la adherencia terapéutica. Lo importante es que esta estrategia de intervención vea la adherencia terapéutica como un problema multifactorial y también es importante que nos enfoquemos a todos los factores. ¿Se acuerdan del esquema en donde estaban los factores relacionados con el sistema sanitario, con el paciente, con el tratamiento? Si nosotros abordamos esos factores pues de una manera holística y tratamos a nuestro paciente de una manera integral, vamos a tener mejores resultados. Así nos enfocamos solamente en una parte del pastel, porque pues entonces estamos dejando otros factores que también pudieran estar interviniendo y sin hacer nada. Entonces es importante que evaluemos todos esos factores. Y este es un cuadro que ustedes también pueden encontrar en la literatura. Son estrategias dirigidas para mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Dependiendo de la causa del incumplimiento, nos dice cuál es la estrategia que podamos utilizar. Por ejemplo, en la segunda fila dice, si son, en la tercera, perdón, escaso conocimiento de la enfermedad al tratamiento o las consecuencias del incumplimiento, el problema es déficit de conocimientos y la estrategia ¿cuál es? Pues de tipo educativo. Nosotros vamos a armar todo un plan, un programa educativo para nosotros poder orientar a nuestros pacientes y que ese no sea un factor que pueda condicionar una mala adherencia. Cuando hay, por ejemplo, está otro de los ejemplos, olvido o falta de motivación. Fíjense, la estrategia debe ser conductual. Si son las características de la medicación, ahí ya las estrategias van a ser como más técnicas. Tal vez nosotros podamos colocar algunas señales en las cajas de los medicamentos, incluso colocar rótulos de colores, dibujos de la hora del día en la que el paciente se debe tomar el medicamento, para que el paciente de una manera visual tenga bien clara qué medicamento es primero, qué medicamento es después, particularmente en esos pacientes que no saben leer e escribir, por colores ellos pueden irse guiando si este medicamento es en ayuno, si este es junto con la comida, si este es junto con la cena, pero en realidad que no tenemos pretextos ni no tenemos excusas, ¿eh? Las estrategias ya están descritas y ya están sugeridas y ya está también esta correlación de cuáles son las causas y qué estrategia podamos aplicar. Es importante también recalcar que no hay una intervención que sea 100% eficiente hoy en día, en donde mejoren todos los casos de adherencia terapéutica del mundo.
porque esto requiere de la combinación de varias estrategias, e incluso del estudio del contexto muy particular de nuestros pacientes. Algunos estudios sugieren que las intervenciones sean psicoterapéuticas, cognitivo-conductuales e incluso agreguemos una entrevista motivacional. Las recomendaciones, pues, es indagar si la falta de adherencia es intencionada o no, ¿verdad? Porque luego siempre señalamos y culpamos a nuestro paciente antes de hacer cualquier valoración. Analizar las creencias o las preocupaciones que tenga el paciente sobre el tratamiento farmacológico, sobre el manejo de la nutrición, sobre las recomendaciones de actividad física. ¿Qué piensa mi paciente de este plan de alimentación? ¿Qué piensa mi paciente o qué limitaciones tiene para este plan de activación física que yo le estoy dando? Pero siempre escuchar a la otra parte. Realizar intervenciones dirigidas a los problemas específicos. Si ya identifiqué claramente cuál es el problema, voy a intervenir sobre ese problema para poder tener mejores resultados. Y lo último, la educación del paciente es un factor clave que debe ser combinada también con intervenciones motivacionales. 3 puntos también importantes, que la estrategia debe ser personalizada y que debe ser multifactorial, entender que es una responsabilidad y un objetivo compartido entre mi paciente y yo como profesional, y que se puede tener éxito con participación a nivel local. Luego queremos estandarizar intervenciones y que sean aplicables a todos los pacientes del mundo, pero si funcionan en mi contexto y logré cambiar el panorama de adherencia terapéutica de este paciente, pues está más que bien, y el paciente de verdad que nos lo agradece muchísimo. Estas son algunas estrategias también que no me voy a detener a mencionar, pero les muestro que ya está la información descrita en la literatura e incluso ya están los diagramas de flujo para que nosotros podamos seguir el paso a paso si es que queremos intervenir para mejorar la adherencia de nuestros pacientes. La reflexión es, no hay intervención por sí misma que sea capaz de mejorar la adherencia de forma universal en todos los pacientes, con todas las patologías o en todos los contextos. Se ha demostrado que la efectividad de las intervenciones disminuye a lo largo del tiempo, por lo que deberá evaluarse de forma periódica, y eso también es importante. Luego pensamos que medimos adherencia en este momento y que ya tenemos la información total, y la verdad es que no. A la siguiente hora, al siguiente día, al siguiente mes, pudo haber cambiado ya algo ahí en cuanto a adherencia terapéutica o en cuanto a los factores relacionados. Y es importante que nosotros estemos valorándola constantemente. Es necesaria una aproximación multifactorial, que es lo que ya mencioné, y hay escasa evidencia sobre el efecto en los resultados clínicos, que eso también es importante que nosotros resaltemos. Los dejo con estos mensajes fundamentales, ya para terminar. Este documento es de la OMS, es del 2004, ¿sí? Ya es muy antiguo, pero en los trabajos que se han realizado hoy en día se sigue retomando. Son pruebas para la acción y son mensajes que nos hacen a todos los profesionales de la salud, que también ya lo abordé a lo largo de la presentación. La adherencia deficiente es un problema mundial. Crece a medida que incrementa la carga de enfermedad crónica en nuestro país. Las consecuencias resultan en bajos resultados de salud y mayores costos sanitarios. La mejora de la adherencia aumenta la seguridad de nuestros pacientes. Es un modificador importante de la efectividad del sistema de salud. Si nosotros controlamos esta parte, nuestro sistema de salud va para arriba. Aumentar la efectividad de las intervenciones puede tener una repercusión mucho mayor sobre la salud de la población que cualquier otra tecnología, tratamiento específico. Luego hablamos de que tenemos la tecnología de punta y los mejores dispositivos médicos, equipos electromédicos y demás, pero si no tenemos esta parte de adherencia terapéutica bien sólida con nuestros pacientes, toda la tecnología pues muy poco nos va a ayudar. Los sistemas de salud, esto lo menciona la OMS en el 2004, deben evolucionar para afrontar nuevos retos, que eso también pues sabemos que nuestro actuar se debe ir adecuando al panorama epidemiológico que nos vayamos encontrando en el día a día. Otro mensaje, los pacientes necesitan apoyo, no que se les culpe.
¿sí? Si esta es mi primera postura como enfermero, pues entonces tengo una actitud abierta. La adherencia terapéutica es influida por varios factores que también ya lo mencioné. Se necesitan intervenciones adaptadas para todos nuestros pacientes y la adherencia terapéutica es un proceso dinámico que debemos evaluar a lo largo del tiempo. Nosotros necesitamos también adiestramiento porque luego no sabemos identificar cuándo es cumplimiento, cuándo es adherencia, no sabemos cuál es la gama de estrategias que podemos implementar, entonces necesitamos educarnos en ese sentido. La familia, la comunidad, las instituciones de salud son factores claves para el éxito en la mejora de la adherencia terapéutica y el enfoque multidisciplinario que también ya les he mencionado, ¿sí? Entonces, con estos mensajes termino la presentación y estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Doctora Rosa María Rodríguez, desde la Universidad de Guanajuato, Departamento de Enfermería y de Obstetricia, por participación.